Ahora hablaremos sobre la preparación del molde antes de verter el concreto. Estoy usando lana de acero para asegurarme de que no queden restos en las placas de acero que estarán en contacto con el concreto. Queremos asegurarnos de que esté bien limpio. Una vez que la superficie esté suave y limpia, vamos a aceitar el molde y ensamblarlo en preparación para el vertido del concreto. Debemos aceitar todas las superficies internas del molde que estarán en contacto con el concreto. El acero y el concreto se llevan muy bien y se unen muy bien, pero no queremos que pase eso en el molde. Al hacer refuerzo sí es muy bueno, pero aquí queremos aceitar todo lo que estará en contacto con el concreto. Podemos usar aceite vegetal, algo de este estilo. Es relativamente económico, es de grado alimentario, porque vamos a colocarlo en el molde. Una parte se transferirá al cuerpo de concreto y allí tendremos el agua en tratamiento, y no queremos que esté en contacto con aceite que quizás sea dañino. Por eso en muchos lugares se usa aceite vegetal, se usa margarina, cualquier cosa que se pegue al acero y evite que se adhiera el concreto. Luego unimos las partes del molde, alineando las marcas de abajo para que la posición sea correcta, y atornillaremos las piezas. Ahora estamos comenzando a aceitar el molde. Alex está usando un pincel y tenemos el aceite vegetal. Lo estamos aplicando de modo tal que no se escurra fuera del molde, pero que quede una capa suficientemente gruesa. También podemos aplicarlo con un trapo, quizás una servilleta de papel o una esponja. Aceitamos todas las superficies que entrarán en contacto con el concreto. Toda la parte interna, todas las caras de la parte externa, aquí también, y luego también dentro de la nariz del molde. Esto es muy importante, es una parte donde se puede quedar pegado el concreto con facilidad, y también en la placa de la nariz. En este punto lo que no aceitamos es la parte superior del interior del molde, porque vamos a usar cinta para pegar el tubo de salida del agua a esta parte antes de verter el concreto. No queremos aceitar aquí en esta instancia, colocaremos el aceite justo antes de verter el concreto. Bien, hemos aceitado el molde, estamos listos para ensamblar las partes. Usaremos este molde para hacer una demostración ahora. Estamos usando la versión 10.1 que no tiene el borde que sostiene la placa difusora. Tomaremos la parte externa, ven, está bien aceitada. Moveremos esta parte y la colocaremos en posición. Para este entonces ya nos aseguramos de alinear las piezas con las marcas de la base para asegurarnos de tener la configuración correcta. Colocaremos los tornillos que unen las piezas. Al principio los colocaremos sin apretarlos mucho y luego añadiremos la placa frontal también. Ensamblaremos todas las partes y quedarán unidas gracias a los tornillos. Algo que debemos tener en cuenta es que al colocar los tornillos, particularmente en la base, debemos colocarlos con la parte roscada hacia abajo, porque si los colocamos en la base con la parte roscada hacia arriba, cuando vertamos el concreto puede que salpiquemos y habrá concreto que caiga y atasque las roscas de los tornillos. Si los colocamos de la otra forma, no tendremos el problema de que las roscas queden cubiertas de concreto. En este punto ya hemos colocado los tornillos sin ajustar, solo para asegurarnos de que todo esté bien alineado. Ahora ajustaremos todos los tornillos. Bien, ya colocamos todas las tuercas y tornillos. Todo se alineó muy bien. Ahora ajustaremos todo en su lugar. Estamos listos para avanzar.
Está todo aceitado, excepto por la placa superior adentro. Hemos atornillado todas las piezas y todo encaja muy bien. El próximo paso es colocar el tubo que llevará el agua desde el fondo del cuerpo del filtro hasta la nariz. Es un tubo vinílico de grado alimenticio, tiene 1/4 de pulgada de diámetro interno y 3/8 de pulgada de diámetro externo. Esas medidas funcionan bien. El diámetro interno permite que pase el agua, genera un sifón, empuja el agua hacia afuera del filtro. El diámetro externo de 3/8 de pulgada no es tan grueso como para debilitar la pared del cuerpo del filtro. Cortaremos 41 pulgadas o 104 centímetros. Esa es la distancia desde esta placa superior hacia abajo, dentro del cuerpo del filtro, hasta fuera de la nariz, aquí. Para fijarlo aquí, en la placa, podemos usar cinta. Cinta de enmascarar, cinta para ductos, cinta de embalar, la que haya. Debería ser suficientemente pegajosa para sostener el tubo en su lugar, pero debería ser posible quitarla con facilidad también. Hemos pasado el tubo hacia abajo dentro del molde y ahora sale por la nariz. Alex lo está sosteniendo. Vamos a pegar con cinta este extremo a esta parte superior de la parte interna del molde, porque no queremos que se mueva cuando vertamos el concreto. Vamos a sellar este extremo porque tendremos concreto húmedo aquí y no queremos que entre al tubo. Vamos a poner una vuelta de cinta aquí para sellar el extremo. No hace falta que quede prolijo. Puede quedar un pliegue pequeño en la punta para que cuando vayamos a quitar esto, nos ayude a tirar de la cinta desde el extremo del tubo. Y luego lo pegaremos. Hemos usado cinta de enmascarar aquí, no hace falta que quede súper prolijo. Solo debe sostener el tubo en su lugar mientras vertemos el concreto. Este tubo de aquí pasa por el interior y luego sale por la nariz. Ahora colocaremos la placa de la nariz. Pasamos el tubo por este orificio y todo se mantiene en su lugar mientras vertemos el concreto. También es importante evitar que el tubo quede demasiado tirante dentro del molde, porque si queda demasiado tirante, como es flexible, se aplastará y eso restringirá el paso del agua una vez que comience a funcionar. Entonces hemos sujetado el tubo, lo hemos pasado por entre medio de las paredes del molde y ahora lo pasaremos por la placa de la nariz bien aceitada. Hemos pasado el tubo hacia abajo dentro del molde, lo hemos pasado a través de la nariz y luego a través del orificio de la placa de la nariz. Queda bien ajustado y eso evita que se escape el concreto por aquí. La placa de la nariz se coloca justo allí, la ajustamos así y queda en posición. Luego verificamos que el tubo esté bastante derecho dentro del molde. Podemos ajustar la tensión para asegurarnos de que no se aplaste, pero debemos asegurarnos también de que quede bastante derecho a medida que pasa por la pared del cuerpo del filtro. Lo último que haremos es tapar el orificio en el extremo de este tubo. Repito, es solo una precaución para asegurarnos de que si salpicamos con concreto a llenar el molde, no se tape el tubo. Por eso tomamos un poco de cinta y sellamos el extremo del tubo. Algunas personas usan un trocito de madera moldeada, básicamente algo parecido a un lápiz, lo dejan colocado durante el vertido del concreto, después lo quitan y lo reutilizan. Con ese método se ahorra cinta. Hemos preparado nuestro molde, lo aceitamos, lo ensamblamos, colocamos el tubo y lo último que debemos hacer es revisar por última vez que todo esté en su lugar. Finalmente, aceitaremos la parte superior del molde, adentro. Recuerden que dejamos eso sin aceitar para poder pegar el tubo. Ahora aceitaremos esta parte antes de verter el concreto. Estamos listos para avanzar, todos los tornillos están en su lugar, la placa de la nariz también, el tubo está sellado,
Todo está en su lugar. Estamos listos para empezar a llenar el molde con concreto.